con el escudo o sobre el escudo. Ven y tómalo. Lucharemos en las sombras. Estas frases no son solo palabras, son una ideología concentrada, afilada como la hoja de una espada. Crearon la imagen de Esparta, un estado castrense donde no nacían hombres, sino armas vivientes. Una imagen tan poderosa que sobrevivió a Esparta misma por más de 2500 años. Se convirtió en el símbolo de coraje, disciplina y sacrificio. Pero casi todo lo que sabemos sobre estos guerreros se basa no en hechos, sino en una mitología histórica, en una leyenda que ellos mismos crearon sobre sí mismos. Este estilo de comunicación, donde una palabra vale más que un discurso entero, nació de su propia tierra. Los espartanos se llamaban a sí mismos lacedemonios y a su patria, Laconia. De ahí surge el concepto de habla lacónica. No se trata solo de saber hablar con brevedad. Es una filosofía en la que la verborrea es signo de debilidad y la precisión del golpe, la virtud suprema. Cada palabra debía dar en el blanco, como una lanza de un hoplita espartano. Los sonidos innecesarios eran movimientos superfluos, un gasto inútil de energía, un lujo inadmisible para un guerrero. Hoy analizaremos cómo una sociedad que mantenía en esclavitud al 90% de su población creó el ideal de guerrero libertador más famoso del mundo. Veremos por qué su mayor victoria, que se volvió leyenda, fue el primer paso hacia su destrucción total, y seguiremos el camino desde la máquina militar más temida de la antigüedad hasta un patético atractivo turístico, donde los descendientes de esos héroes entretenían a los ricos romanos a cambio de dinero. Esta imagen idealizada del guerrero no cautivaba a todos. Para sus vecinos, los habitantes de Atenas, la lacónica manera de hablar de los espartanos no era señal de genialidad, sino un síntoma de enfermedad. Los atenienses, con sus teatros, filosofía y debates políticos, veían a los espartanos simplemente como personas sin educación y soldados torpes. Sus respuestas breves no les parecían ingeniosas, sino una muestra de limitación intelectual. Dos civilizaciones, dos formas de ver el mundo. Para unos, la cúspide del autocontrol. Para otros, un desierto intelectual. La cima de esta filosofía fue la famosa respuesta al rey macedonio. El conquistador envió a los espartanos una larga carta llena de amenazas. Si entro en sus tierras, arrasaré su ciudad, quemaré sus campos y convertiré a su pueblo en esclavo. El mensaje fue leído en voz alta. Los reyes de Esparta escucharon y enviaron de regreso al mensajero con un pergamino donde solo había una palabra escrita. Sí, no era una insolencia, era el cálculo frío de un sistema seguro de su superioridad. Pero para entender cómo funcionaba esta máquina y por qué se rompió, primero hay que mirar la tierra de la que surgió. ¿Qué geografía condenó a Esparta a una guerra eterna contra su propio pueblo? La geografía es destino. La tierra donde nace un pueblo escribe el primer capítulo de su historia. Para Esparta, ese capítulo fue el fértil valle del río Eurotas, un oasis verde, encerrado por todas partes entre altas y escarpadas montañas. Estas montañas fueron su mayor bendición y también su condena. Funcionaban como murallas naturales, haciendo que el asedio de la ciudad fuera una tarea casi imposible, pero al mismo tiempo aislaban a Esparta del resto del mundo. El puerto más cercano estaba a 50 kilómetros. 50 kilómetros de tierra que los separaban del mar, del comercio, de la flota. Mientras Atenas construía barcos y se convertía en un imperio marítimo, Esparta se transformaba en un país de tierra firme. Su fuerza no estaba en las velas, sino en los músculos, no en la velocidad de sus trirremes, sino en el muro infranqueable de escudos de la falange de infantería. El paisaje decidió por ellos. Los espartanos mirarían no hacia el horizonte, sino hacia adentro, hacia su tierra, y hacia quienes la habitaban. Porque los espartanos no eran habitantes originarios de ese valle.
Llegaron como conquistadores, vinieron con lanzas y espadas y sometieron por la fuerza a la población local. Este acto de violencia primigenia dividió su sociedad en 3 castas, 3 niveles de los cuales no se podía ni bajar ni subir. En la cima de la pirámide estaban los mismos espartiatas, ciudadanos con plenos derechos, descendientes de los conquistadores. Eran muy pocos y tenían solo una tarea, un llamado, un destino desde el nacimiento hasta los 60 años: la guerra. Todo lo demás les estaba prohibido. El comercio, la artesanía, la agricultura eran cosa de las clases inferiores. El espartiata debía saber hacer una sola cosa: matar a los enemigos del Estado. Pero pronto se descubrió que el enemigo principal no vivía más allá de las montañas, sino en la casa de al lado. En la base más baja de esta pirámide se encontraban los hilotas. Eran descendientes de pueblos conquistados, convertidos en esclavos del Estado. Trabajaban la tierra, construían casas, cargaban mercancías. Eran el combustible que movía toda la economía espartana. Y eran 7 veces más que los propios espartiatas, 7 contra 1. Por cada ciudadano armado con una lanza, había 7 esclavos con azadas. 7 pares de ojos llenos de odio vigilaban cada paso de su amo. Entre el martillo y el yunque, entre los guerreros y los esclavos, existía una capa intermedia: los periecos, gente libre, pero sin derechos civiles, artesanos, comerciantes, habitantes de las ciudades cercanas. Fabricaban armas para los espartiatas y vendían las cosechas recogidas por los hilotas. Eran una zona gris, un amortiguador, pero la principal línea de ruptura no pasaba por ellos. Estaba entre un libre y 7 esclavos. Esta demografía dio origen a la paradoja principal de Esparta: su legendario ejército, su férrea disciplina, su desprecio a la muerte. Todo ello no nació de la fuerza, sino de un miedo animal y paralizante. Toda su maquinaria militar estaba dirigida no hacia el exterior, sino hacia adentro. No era un ejército para conquistas, sino la guardia carcelaria más grande y cruel del mundo. La sociedad espartana vivía sobre un barril de pólvora, y cada espartiota lo sabía. Dormía bajo el mismo techo con personas que soñaban con matarlo. Comía la comida cultivada por manos que maldecían su nombre. Esto creó un círculo vicioso. Para controlar a los esclavos se necesitaba un ejército fuerte. Un ejército fuerte podía conquistar nuevas tierras. Nuevas tierras significaban nuevos hilotas. Mientras más hilotas había, mayor era el miedo a una rebelión, y más brutal tenía que ser el ejército. Ellos mismos se atraparon en una trampa sin salida. Este miedo no era solo teórico. Las rebeliones de los hilotas estallaban constantemente a lo largo de toda su historia. Eran sangrientas, crueles y despiadadas, y la respuesta de los espartanos fue igual de brutal. Convirtieron el terror en política de Estado, en una rutina diaria. Además, lo integraron en la educación. Cada niño espartano tenía la obligación de vigilar a los hilotas, detectar posibles líderes, encontrar a los más fuertes, valientes y rebeldes. Luego, bajo el manto de la noche, los acechaban y mataban, de forma preventiva, sin juicio ni investigación. No se trataba de un castigo por un delito. Era un rito de iniciación. El sistema transformaba deliberadamente a sus propios hijos en asesinos para aplastar cualquier pensamiento de libertad entre los esclavizados. Quemaba la esperanza con hierro al rojo vivo, eliminando a los mejores para que los demás ni siquiera se atrevieran a levantar la cabeza. Rebeliones constantes, terror diario, una relación de fuerzas de 7 contra 1. Esto no era un Estado. Era una guerra civil permanente, disfrazada de orden público. Vivir bajo esa tensión exigía de los espartiatas una resistencia sobrehumana y un control absoluto. No podían permitirse ni el lujo, ni la debilidad, ni la compasión. Cualquiera de esos vicios podía abrir una grieta en el monolito, por donde se desbordaría un océano de odio esclavista. Este terror eterno requería más que un ejército,
pedía una transformación radical del concepto mismo de persona, y esta transformación fue liderada por un legislador casi mítico. El nombre de este legislador es Licurgo, aunque si realmente existió, los historiadores aún lo debaten. Si fue un solo hombre o una representación colectiva de toda una época de reformas del siglo VIII antes de nuestra era, eso ya no importa tanto. Lo importante es el resultado, porque quien llamamos Licurgo no era un filósofo que reflexionaba sobre el estado ideal en la quietud de un despacho. Era un gestor de crisis que llegó a un lugar en ruinas. Vio Esparta desgarrada por dentro. Los ricos despreciaban a los pobres, la nobleza conspiraba contra los reyes, y todos vivían al borde de un volcán de odio esclavista que podía estallar en cualquier momento. Licurgo hizo un diagnóstico. La sociedad estaba enferma de naturaleza humana, de codicia, de envidia, de egoísmo, y su tratamiento fue radical, como una amputación. Para salvar al organismo estatal, había que extirpar quirúrgicamente todo lo personal, todo lo humano. La primera incisión del bisturí tocó la cima misma del poder. En un mundo donde todos buscaban el dominio absoluto, Esparta hizo algo impensable. Legalizó la dualidad en el poder. Un sistema único, sin paralelo en la antigüedad, la diarquía. Dos reyes, de dos linajes distintos, gobernando al mismo tiempo. Parece absurdo, una receta para una guerra civil interminable. Pero para los espartanos, era un seguro contra la tiranía. El mecanismo era genial en su simpleza paranoica. Cuando empezaba una guerra, un rey conducía al ejército en campaña. El otro quedaba en casa, en Esparta. No era solo un gobernante, era un rehén. La garantía de que el comandante victorioso, embriagado por la gloria, no volvería sus lanzas contra su propia ciudad. Los dos reyes se vigilaban mutuamente, como dos lobos en la misma jaula. Era un sistema de controles y equilibrios, forjado en la desconfianza total del ser humano hacia su semejante. Este principio frío de control se extendió hacia abajo, infiltrándose en cada hogar, en cada familia. Licurgo creó lo que llamaban una sociedad de iguales, pero no era igualdad de oportunidades, sino igualdad de restricciones absolutas. El lujo dejó de ser simplemente un vicio. Se convirtió en un delito estatal. Se promulgaron leyes que regulaban todo, desde el tamaño del marco de la puerta hasta el diseño de la capa. Todo debía ser simple, funcional y uniforme. Pero el golpe más devastador se dio a dos símbolos principales de estatus: la comida y el dinero. Se prohibieron los banquetes privados. Todos los ciudadanos plenos, desde el soldado raso hasta los mismos reyes, debían alimentarse juntos en comedores públicos, las llamadas sisitias. Comida sencilla, la misma para todos. En una misma mesa, el rey comía la misma sopa que su súbdito. Esto anulaba la riqueza. ¿De qué servía si no podía mostrarse? Para erradicar de raíz el mal, Licurgo atacó directamente el dinero. El oro y la plata, esos motores del comercio y la desigualdad en el resto del mundo griego, fueron completamente prohibidos. En su lugar, introdujeron una nueva y única moneda espartana, grandes y pesadas barras de hierro, llamadas óbolos. Las sumergían en vinagre para hacerlas frágiles e inutilizables para fundir de nuevo. Eran voluminosas, poco prácticas y casi no tenían valor fuera de Laconia. Para hacer una compra importante se necesitaba un carromato entero, tirado por bueyes. Acumular riqueza en ese tipo de dinero era físicamente imposible. Guardarlo no había dónde. Robarlo carecía de sentido. No fue solo una reforma monetaria, fue una declaración de guerra contra el resto del mundo. Mientras Atenas construía mercados, Esparta levantaba cuarteles. Cuando Corinto acuñaba monedas, Esparta fundía hierro inútil. Crearon una economía que castigaba la riqueza y despreciaba el comercio.
Hacer que toda una nación renuncie al oro, a la misma idea de enriquecimiento personal, parece una tarea imposible. Cualquier otro pueblo se habría levantado en rebelión. Pero los espartanos se sometieron. Licurgo encontró la palanca de presión no en la economía, sino en la misma tierra donde vivían. No los convenció. Los puso en una situación en la que simplemente no quedaba ninguna otra opción. Toda la tierra fértil del Valle del Eurotas fue declarada propiedad del Estado. Se la expropió a la antigua aristocracia y se dividió en 9.000 parcelas exactamente iguales, llamadas cleros. Este cleros se convirtió en la base económica de la vida de cada espartiota, pero no era su propiedad en el sentido que conocemos. No se podía vender, hipotecar, ni dividir entre herederos. Se transmitía del padre al hijo mayor como un cargo público, y junto con la parcela se entregaban también los esclavos asignados a ella. Las familias de ilotas eran parte inseparable del cleros, al igual que el arroyo o el bosque cercano. Ellos trabajaban la tierra, entregando al dueño una parte fija de la cosecha. Esto alcanzaba para que el espartiota y su familia no pasaran hambre, pero no para vivir con lujos. Este sistema resolvía dos problemas de un solo golpe. Creaba igualdad económica y liberaba completamente al ciudadano del trabajo manual. El espartiota ya no era un agricultor, no era comerciante, no tenía que preocuparse por el pan de cada día. Eso lo hacían los esclavos por él. Desde ese momento, su única tarea, su única obligación, su único propósito en la vida era ser soldado. Pero las leyes, incluso las más estrictas, se pueden evadir. Para que el sistema funcionara, sus principios debían estar grabados en la conciencia de cada niño. Y para eso, la maquinaria espartana usaba la herramienta más sucia, pero también la más efectiva: el rechazo. La educación no se basaba solo en ejemplos a seguir, sino también en ejemplos vivos de lo que uno no debía hacer. Era un ritual aterrador y sistemático. Los ancianos tomaban a varios ilotas y los emborrachaban a la fuerza con vino puro, sin diluir, hasta que perdían cualquier apariencia humana. Luego, a esos pobres hombres tambaleantes y murmurantes, los empujaban al centro del salón donde cenaban los jóvenes guerreros. Los obligaban a cantar canciones obscenas y a bailar de manera torpe. Eran una lección palpable sobre la degradación. «Miren», decía esa escena sin palabras, «esto es la naturaleza esclava». Esto es lo que ocurre cuando falta la voluntad y la disciplina. Así se convierte quien se entrega sin control a sus pasiones. Desprecien eso. No sean así. No era solo un entretenimiento cruel de los señores. Era una manipulación psicológica deliberada. Una lección moral basada en humillar al otro. Para sostener esa pirámide del miedo, era necesario borrar la empatía en sus hijos, enseñarles a mirar a una persona y ver no un individuo, sino solo una función, o una advertencia. Las leyes fueron talladas. La economía fue reorganizada. La psicología de los ciudadanos fue redefinida. Licurgo creó un mecanismo perfecto, donde cada engranaje, el espartiato, era idéntico, intercambiable y completamente leal a la maquinaria del Estado. Erradicó la codicia, la envidia y la individualidad. Construyó una prisión perfecta para el espíritu humano. El sistema estaba diseñado, las leyes escritas, pero aquella máquina necesitaba combustible, y ese combustible eran los hijos de los humanos. La cadena de producción de piezas humanas para la maquinaria estatal comenzaba justo el día en que el niño cumplía 7 años. A esa edad, lo separaban de su madre, de su familia, de todo lo que conocía. Su infancia terminaba. Empezaba la agogé, la formación espartana. No era una escuela, era una trituradora que destruía la personalidad para forjar en su lugar a un soldado. A los niños los reunían en grupos llamados ágelas, donde vivían, comían y dormían juntos en barracas desnudas.
Les rapaban el cabello al ras. Les entregaban un solo manto delgado para todo el año, tanto para invierno como para verano. Caminaban descalzos sobre terreno pedregoso para que sus pies se endurecieran y dejaran de sentir dolor. Les daban una sopa escasa, justo lo suficiente para no morir de hambre. El hambre formaba parte de la enseñanza. Debía enseñarles astucia y a robar. Si te atrapaban robando, te castigaban brutalmente, pero no por haber robado, sino por ser descubierto. No les enseñaban moral, sino eficacia. El dolor era una lección diaria. Los chicos mayores golpeaban a los más pequeños para fortalecer su voluntad. Los latigazos rituales anuales frente al altar de Artemisa eran una prueba pública de resistencia. Algunos morían ahí mismo, bajo los golpes, pero ni un sonido emitían. Eso se consideraba una muestra de valentía. El punto culminante de esta educación, el examen final, era el rito de iniciación, la criptia. De noche, sin armas salvo un pequeño puñal, el joven debía internarse en tierras de los ilotas. Su misión era rastrear y matar al esclavo más fuerte que pudiera encontrar. No era solo un entrenamiento, era un acto de terror estatal y manipulación psicológica. Matar se convertía en honor, la inhumanidad en virtud. El Estado quemaba en el alma del muchacho toda compasión, dejando solo una crueldad fría y perfeccionada. Esta imagen de una Esparta implacable dio origen a uno de los mitos más conocidos de la antigüedad, la leyenda de que los bebés débiles y enfermos eran arrojados desde un acantilado al profundo desfiladero de Apophis. Es una imagen cruel, lógica, que encaja perfectamente con la idea de un estado cuartel, pero es falsa. La arqueología moderna ha estudiado el fondo de ese desfiladero. No encontraron huesos de bebés. En cambio, hallaron restos de hombres adultos, probablemente criminales o prisioneros de guerra, ejecutados de esa manera. La realidad resultó ser más aterradora que el mito. Los espartanos no mataban a los débiles al nacer. Tomaban niños fuertes y sanos y, metódicamente, durante años, los convertían en monstruos. Este sistema estaba tan enfocado en crear al hombre guerrero perfecto que, de forma paradójica, llevó al empoderamiento de las mujeres espartanas, mientras que en la democrática Atenas, la mujer estaba confinada en el hogar. La espartana gozaba de una libertad inédita en el mundo griego. Recibía educación, practicaba deportes al igual que los hombres, podía poseer tierras y propiedades. El Estado la veía no como una sirvienta, sino como la madre de futuros soldados. Su cuerpo y su voluntad eran un recurso estratégico tan valioso como las lanzas de sus hijos. Pero, ¿quién se encargaba de que esa férrea disciplina no fallara? ¿Quién vigilaba a los propios vigilantes, a los dos reyes? Para eso, los espartanos crearon dos órganos de poder únicos: la Gerusía, un consejo de ancianos formado por 30 hombres mayores de 60 años, que habían cumplido todos los rangos del servicio militar. Sin embargo, el verdadero poder, casi místico, pertenecía a otro grupo, la colegiata de 5 éforos. Estos 5 hombres eran elegidos por solo un año, pero en sus manos recaía un poder enorme. Podían juzgar incluso a los reyes, llevaban las negociaciones con los embajadores, declaraban la guerra a los ilotas cada año para que el asesinato de un esclavo no fuera considerado un delito. Los éforos eran los ojos y oídos del Estado, y contaban con el instrumento de control más extraño que uno pueda imaginar. Cada 9 años, en una noche despejada y sin luna, los éforos se sentaban en silencio sobre la tierra y observaban el cielo. Esperaban una señal. Si una estrella fugaz cruzaba el firmamento, se consideraba un indicio de que uno de los reyes había enfurecido a los dioses. Inmediatamente lo apartaban del poder hasta que el oráculo de Delfos emitiera su veredicto. La astronomía, junto con la superstición, se convirtió en una herramienta de presión política. Incluso los ungidos por los dioses, los reyes y generales,
vivían bajo la vigilancia constante de 5 hombres que escudriñaban el cielo nocturno. Un sistema tan complejo, rígido y antinatural no podía sostenerse solo con el miedo. Necesitaba una sanción superior, la aprobación divina, y Licurgo la obtuvo. Según la leyenda, antes de presentar sus leyes a los espartanos, viajó a Delfos, al oráculo principal de todo el mundo griego. La Pitia, sacerdotisa de Apolo, lo recibió con palabras que cambiaron todo. Lo llamó no un mortal, sino un dios, y predijo que las leyes que él crearía serían las mejores del mundo. Fue un visto bueno de la instancia más alta. Las leyes de Licurgo dejaron de ser simples normas humanas. Se convirtieron en la voluntad de los dioses. Pero eso no fue suficiente. Para asegurarlas para siempre, Licurgo hizo el último y máximo sacrificio. Reunió al pueblo y les hizo jurar que no cambiarían ninguna de sus leyes hasta que él regresara de otro viaje a Delfos. Los espartanos juraron. Licurgo partió y nunca volvió. Se quitó la vida por hambre, abandonando el mundo voluntariamente. Con su muerte, selló ese juramento para siempre. Romper las leyes dejó de ser una simple decisión política para convertirse en un sacrilegio. Transformó su sistema en una religión, y asimismo en su primer mártir. Así se creó la máquina militar perfecta. Cada ciudadano era un soldado impecablemente entrenado, valiente y reemplazable. El hombre espartano solo podía dedicarse a la guerra, nada más. El sistema funcionaba como un reloj, pero en su código estaba incrustada una falla fatal, una bomba de tiempo que avanzaba lentamente. La producción del arma humana era increíblemente costosa. No todos los niños sobrevivían al auge. Las guerras constantes y el terror interno contra los ilotas cobraban la vida de los mejores. Como resultado, la sociedad espartana enfrentó una crisis demográfica monstruosa. En pocos siglos, el número de ciudadanos plenos, esos mismos engranajes de la máquina militar, se redujo de manera catastrófica. De los 9.000 originales, quedaron menos de 1.000. 1.000 guerreros para todo un país. Alcanzaron la perfección en calidad, pero perdieron completamente en cantidad. Su estado empezó a parecerse a una hoja de acero de Damasco de la mejor calidad, increíblemente afilada, pero frágil. Un golpe fuerte podía romperla para siempre. La máquina de producción de guerreros funcionaba a la perfección, pero al otro lado del mar, Egeo se estaba gestando una civilización completamente distinta, una que no producía guerreros, sino filósofos, poetas y ciudadanos. Mientras en Esparta forjaban un arma viva, al otro lado del mar Egeo, en Ática, se levantaba una civilización opuesta, Atenas. Si Esparta era una fortaleza cerrada y paranoica, Atenas era un puerto bullicioso, caótico y abierto. En lugar de barracas, había una ágora, una plaza de mercado, donde el aire mezclaba los aromas de pescado, vino y pan recién horneado con la intensidad de los debates filosóficos. Allí no se valoraba el silencio, sino el arte de convencer. La personalidad no se destruía, sino que se exaltaba. Atenas se convirtió en el centro de las ciencias, las artes y la filosofía, un imán que atraía talentos de todo el mundo. No solo toleraban a los forasteros, los buscaban activamente. La política ateniense fue inédita. Compraban a personas inteligentes y talentosas para liberarlas de la esclavitud y las invitaban a unirse a su ciudad, dándoles la oportunidad de ser parte de una gran urbe. Era la completa antítesis del modelo espartano. Un elefante frente a una ballena. Una fuerza terrestre lenta y blindada contra un señor del mar ágil, veloz y depredador. El choque de estos dos mundos no solo era probable, estaba grabado en el propio código de su existencia. Pero esta enemistad interna, este conflicto familiar griego, estaba condenado a detenerse, porque desde el este se acercaba una sombra tan inmensa que podía engullir a Esparta, a Atenas y a toda Grecia entera.
Para el año 539 antes de nuestra era, el Imperio Persa se había convertido en la primera verdadera superpotencia en la historia de la humanidad. No era solo un estado, era un mundo entero, que había absorbido decenas de reinos y pueblos desde la India hasta Egipto. Si toda Grecia era un conjunto disperso de islas en el mar, Persia era el propio continente, que se cernía sobre ellas, y en el año 500 antes de nuestra era, ese continente comenzó a moverse. Así comenzaron las guerras greco-pérsicas. El primer ataque llegó a Atenas. En la batalla de Maratón, los atenienses tuvieron que pelear solos. Enviaron un mensajero a Esparta, rogando por ayuda. La respuesta fue cortés, pero firme. Los espartanos no podían salir, no porque no quisieran, sino porque tenían una festividad religiosa. Según las leyes de sus antepasados, hasta la luna llena, el ejército no podía abandonar la ciudad. Esta inflexibilidad espartana, su fanática devoción al ritual, casi le cuesta la libertad a Grecia. Los atenienses vencieron a los persas por un milagro, gracias a una táctica brillante y una valentía desesperada. Pero todos entendieron algo. Esto era solo el comienzo. Los persas volverían, y la próxima vez serían decenas de veces más. La lección fue aprendida. Frente a la amenaza de destrucción total, las ciudades-estado griegas lograron lo imposible. Se unieron. En el año 481 antes de nuestra era, se creó la Liga Helénica, una alianza defensiva contra la amenaza persa. El mando del ejército unificado fue entregado a Esparta. Incluso los atenienses, orgullosos de su victoria en Maratón, reconocieron lo evidente. En combate terrestre, en la disciplina de la falange y en la capacidad de morir sin retroceder un solo paso, los espartanos no tenían igual. Mientras el elefante espartano se preparaba para enfrentar al enemigo en tierra firme, la ballena ateniense buscaba su camino hacia la victoria. Atenas comprendía que no bastaba con la infantería para ganar esta guerra. Se necesitaba una flota. Pero construir cientos de naves de guerra, trirremes, requería enormes recursos económicos y voluntad política. Y entonces entraron en acción los dioses, o mejor dicho, la astucia humana, amparada por la autoridad divina. Los atenienses enviaron emisarios a Delfos, al oráculo más importante del mundo griego. La respuesta de la Pitia fue ambigua y aterradora. Predijo la destrucción de Atenas, la quema de templos y ríos de sangre. Pero al final del mensaje había una frase enigmática. El dios les otorgaría salvación tras muros de madera. ¿Qué significaba eso? Algunos creían que debían construir un muro alrededor de la Acrópolis. Otros aconsejaban huir de la ciudad. Pero el estratega ateniense Temístocles propuso una interpretación diferente. Convenció a los ciudadanos de que los muros de madera no eran murallas de piedra, sino las cubiertas de sus barcos. El oráculo los llamaba a construir una flota, y Atenas, apostando todo su futuro, emprendió la obra más ambiciosa de su historia. Convertían la plata de sus minas en madera, y la madera en armas para la victoria. Mientras tanto, el rey persa Jerjes, heredero del imperio, reunió un ejército que el mundo jamás había visto. Cientos de miles de guerreros de todos los rincones del planeta. Una flota de 1.200 barcos. No era un simple ejército. Era un desastre natural, una plaga humana avanzando hacia el oeste. Jerjes estaba tan seguro de su poder ilimitado que cuando una tormenta destruyó el puente que él mismo había mandado construir sobre el estrecho de Helesponto, ordenó a sus verdugos azotar el mar. Cientos de golpes de látigo cayeron sobre el agua. No fue una locura, fue un mensaje que decía que para él no existían obstáculos, ni humanos ni divinos. Él era el soberano capaz de castigar hasta a la naturaleza. El enorme ejército de Jerjes se dirige hacia el sur. El único lugar donde puede ser detenido es un paso angosto entre las rocas y el mar, un paso llamado las Termópilas.
Termópilas, que significa las puertas calientes. Una franja estrecha de tierra, atrapada entre acantilados verticales y el mar. Un lugar donde un ejército persa gigantesco, un río de cientos de miles de hombres, se veía obligado a reducirse a un arroyo diminuto. Era una trampa perfecta, un arma geográfica que anulaba la principal ventaja de Jerjes, su número. Aquí, los griegos decidieron enfrentar la batalla. Su plan era simple y audaz: convertir el desfiladero en una trituradora de carne. Mientras unos pocos miles de hoplitas mantenían el paso estrecho, la flota ateniense debía derrotar a los persas en el mar. La falange griega, un muro de escudos de bronce y lanzas de más de 2 metros, era casi invulnerable a un ataque frontal. Los persas podían enviar ola tras ola, pero en ese paso estrecho no combatían contra un ejército, sino contra un muro impenetrable. La estrategia era impecable, solo que no tomaba en cuenta un factor: la codicia humana. Durante 2 días, el plan funcionó a la perfección. Los ataques persas chocaban contra el muro griego. Incluso la guardia personal de Jerjes, la élite de los inmortales, fue rechazada con grandes pérdidas. El desfiladero estaba cubierto de cuerpos. El aire se impregnó con el olor a sangre y sudor. Parecía que un pequeño ejército de hombres libres podría detener la tiranía. Pero en la tercera noche, todo cambió. Apareció un hombre llamado Efialtes, un habitante local que, a cambio de un saco de oro persa, mostró al enemigo un camino secreto por la montaña, una ruta para rodear la defensa griega. La traición de un solo hombre hizo inútil el heroísmo de miles. Al amanecer, los griegos quedaron atrapados en una trampa. El camino de la retirada estaba cortado. Cuando el rey Leónidas se enteró del rodeo, tomó una decisión que grabó su nombre para siempre en la historia. No fue una decisión de un fanático en busca de la muerte. Fue un cálculo frío y racional de un estratega militar. Entendió que todo el ejército griego moriría allí si intentaba retirarse luchando. Pero si alguien se quedaba y retrasaba a los persas, aunque fuera por unas horas, los demás tendrían una oportunidad para escapar. Liberó a las tropas aliadas. Les ordenó retirarse y prepararse para las próximas batallas. Él se quedó. Junto a él, sus 300 espartanos, la guardia personal, cuya vida entera había sido un entrenamiento para ese día. Cuando Jerjes le ofreció rendirse y salvar sus vidas, Leónidas dio una respuesta que se convirtió en el lema de todos los guerreros indomables del mundo: ven y tómalo. Cuando el embajador persa, presumiendo, dijo que sus flechas cubrirían el sol, los espartanos solo esbozaron una sonrisa. Entonces, lucharemos a la sombra. No era una pose, sino una filosofía. Sabían que morirían, pero eligieron cómo ocurriría. Se lanzaron a su último y desesperado ataque, abriéndose camino hasta el campamento del propio Jerjes. Todos murieron, cada uno de los 300. Al terminar la batalla, Jerjes, furioso y sin poder quebrantar el espíritu del rey espartano en vida, ordenó buscar su cuerpo. La cabeza del fallecido Leónidas fue cortada y colocada en una pica. Este acto bárbaro no representaba una muestra de poder, era un reconocimiento de impotencia. El rey de reyes perdió ese duelo de voluntades y tuvo que combatir incluso contra un cadáver. El sacrificio de los 300 no fue en vano. Compraron para Grecia lo más valioso: tiempo. Mientras el ejército persa avanzaba a través de las Termópilas, la flota griega logró prepararse para la batalla decisiva. Aquí entraron en escena Atenas. Sus muros de madera, cientos de nuevas y rápidas trirremes, aguardaban su momento. La batalla clave de toda la guerra no ocurrió en tierra, sino en el mar, en el estrecho canal cerca de la isla de Salamina. El estratega ateniense Temístocles, al igual que Leónidas, aprovechó la geografía. Atrajo a la enorme y torpe flota persa hacia una trampa, donde sus barcos no podían maniobrar y estorbaban entre sí.
Comenzó la carnicería. Las embarcaciones griegas, más ligeras y ágiles, embestían y hundían las enormes naves persas una tras otra. Jerjes, observando la batalla desde su trono de oro en la orilla, veía cómo su invencible armada se convertía en un montón de escombros. La batalla de Salamina fue un punto de inflexión. La flota persa fue destruida. Sin apoyo marítimo, el ejército terrestre de Jerjes quedó aislado y sin suministros. La guerra estaba ganada. Las guerras greco-pérsicas terminaron con una victoria completa e indiscutible de los griegos. La amenaza persa fue rechazada, y comenzó la Era Dorada, un período de paz y prosperidad que los historiadores llamarán Pentecontaetia, el quinquenio. Esparta logró lo que buscaba, una gloria eterna. La hazaña de Leónidas y sus guerreros se convirtió en leyenda, un ejemplo para las futuras generaciones. Pero mientras los espartanos morían por la gloria, los atenienses construían un imperio. Fueron Atenas, no la heroica Esparta, quienes se coronaron como los verdaderos vencedores de esa guerra. Lideraron una nueva alianza marítima, que pronto se transformó en su propia y poderosa fortuna. Atenas se convirtió en el centro político, cultural y económico de toda Grecia. Su puerto bullía de vida, sus arcas se llenaban con el dinero de sus aliados, y sus filósofos y dramaturgos marcaron el rumbo de la civilización occidental. Los espartanos demostraron que saben morir como nadie más. Los atenienses demostraron que saben vivir. Grecia fue salvada, pero ahora, sus dos salvadores, el elefante y la ballena, quedaban solos en la misma habitación, y esa habitación se hacía cada vez más pequeña. La habitación donde quedaron atrapados el elefante y la ballena no solo se hizo más pequeña, se resquebrajó. Las paredes se desplomaron y los dos animales, que apenas ayer habían sido los salvadores de Grecia, se lanzaron uno contra el otro en una lucha mortal. Comenzó la guerra del Peloponeso. No fue un choque por territorio ni por rutas comerciales. Fue la confrontación de dos ideologías, dos mundos, dos respuestas a la pregunta, ¿cómo vivir? De un lado estaba la Liga de Delos, un imperio marítimo bajo el dominio de Atenas. Del otro, la Liga del Peloponeso, una coalición terrestre liderada por Esparta. La causa fundamental de este conflicto, su oscuro núcleo, era el miedo espartano. No el miedo a perder en combate, sino el temor a la esencia misma de Atenas, su apertura, su riqueza, su democracia. Los espartanos veían en el creciente poder de su vecino no solo una amenaza, veían una infección. Y la última gota, el punto sin retorno, fue un gesto humillante, nacido de esta paranoia. Cuando los hilotas se rebelaron nuevamente en Esparta, los atenienses, recordando su antigua alianza, enviaron a su mejor escuadrón de hoplitas para ayudarlos. Pero los espartanos, al ver a esos guerreros libres y seguros de sí mismos, se asustaron. No temían a sus enemigos, temían a sus aliados, temían las ideas que los soldados atenienses podían introducir en su mundo cerrado. Simplemente echaron al ejército ateniense, de forma ofensiva, sin explicación alguna. No fue solo un error político, fue un diagnóstico. Esparta mostró que temía no al enemigo externo, sino a la descomposición interna, y para evitar que ese veneno penetrara en su sociedad, decidieron quemar la fuente de ese mal. La guerra comenzó como una tormenta perfecta, donde dos fuerzas no podían encontrarse: el país de la tierra contra el país del mar. El ejército espartano, invencible en campo abierto, invadía Ática cada año. Pisoteaban las cosechas, incendiaban olivares y saqueaban aldeas. Su falange era una muralla viviente de bronce y acero que nadie podía detener. Llegaban hasta las mismas Atenas y se detenían, indefensos. Los más grandes guerreros de Grecia se enfrentaban a las murallas de piedra como salvajes ante una nave espacial. No tenían ni ciencia ni ingenio para crear máquinas de asedio. Su sistema
formaba soldados perfectos, pero no ingenieros. Sabían matar hombres, pero no romper piedra. Toda su maquinaria bélica, perfeccionada durante siglos, resultó inútil contra una simple fortificación. Esto fue una sentencia clara para su civilización: unidimensional, inflexible, congelada en el tiempo. Los atenienses simplemente se encerraban tras sus largas murallas, un corredor que unía la ciudad con el puerto de El Pireo. Mientras los espartanos dominaban la tierra, la flota ateniense gobernaba el mar, transportando provisiones y realizando incursiones en la costa del Peloponeso. Se creó un estancamiento. El elefante no podía alcanzar a la ballena, y la ballena no podía salir a tierra. Este callejón sangriento no fue destruido por un general brillante, sino por un asesino invisible. En Atenas, superpoblada porque la gente de toda Ática se había refugiado tras sus murallas, estalló una peste. La ciudad se convirtió en una enorme fosa común. El calor, la suciedad y miles de personas hacinadas crearon las condiciones perfectas para una epidemia. La enfermedad arrasó con todos: ancianos, mujeres, niños y guerreros. Las calles quedaron cubiertas de cuerpos sin nadie que los enterrara. El aire se impregnó del hedor de la descomposición y la desesperación. Atenas perdió 1/3 de su población. El ejército espartano, apostado frente a las murallas, ni siquiera intentó atacar. Simplemente observaban cómo su enemigo se devoraba a sí mismo desde dentro. Parecía que la guerra había terminado. Por un tiempo, los combates cesaron, pero esa frágil tregua estaba destinada al fracaso. Nadie pensaba en detenerse. Atenas, debilitada, pero no derrotada, tomó una decisión desesperada y fatal. Envió su flota a una gran expedición hacia Sicilia, a la ciudad de Siracusa, con la esperanza de capturarla y obtener nuevos recursos para la guerra. Esta aventura resultó ser un desastre. La flota ateniense fue casi completamente destruida. Miles de los mejores marineros y soldados murieron o fueron hechos esclavos. Atenas perdió su principal arma. En ese preciso momento, Esparta tuvo la oportunidad de poner fin a la guerra, pero para lograrlo, debía hacer lo imposible: convertirse en una potencia naval, vencer a Atenas en su propio terreno, en su elemento natural, y para eso necesitaban 2 cosas que nunca habían tenido: barcos y dinero. Entonces, los espartanos tomaron la decisión más cínica e irónica de toda su historia. Buscaron ayuda en su peor enemigo, en ese mismo estado al que habían detenido con tanto orgullo en las Termópilas. Firmaron un acuerdo con Persia. Los reyes persas, que disfrutaban viendo a los griegos aniquilarse entre sí, pagaron generosamente. Ríos de oro persa comenzaron a fluir hacia Esparta. Con ese dinero, el dinero de un enemigo de ayer, los espartanos empezaron a construir una flota. Contrataron constructores navales, compraron madera, pagaron a remeros venidos de toda Grecia. La tierra firme rechinaba los dientes, pero construía trirremes. Aprendieron a combatir en el mar, dejando atrás toda su ideología, toda su soberbia. Fue la alianza entre el lobo y el chacal contra un león herido. El desenlace de esta tragedia estaba sentenciado. Con dinero persa se creó una armada capaz de desafiar los restos de la flota ateniense. En la batalla decisiva, los espartanos, guiados por el talentoso general Lisandro, derrotaron a sus enemigos. Atenas, sin su flota, quedó aislada y cortada de sus suministros de alimentos. El hambre hizo lo que el ejército espartano no pudo. En el año 404 antes de nuestra era, Atenas capituló. Sus muros fueron demolidos al son de las flautas. Su democracia fue destruida y su imperio dejó de existir. Esparta ganó. Logró todo lo que deseaba. Se convirtió en la líder indiscutible, la hegemonía de todo el mundo griego. Esparta se erigió en la cima, dominando Grecia. Pero esa victoria fue un veneno que empezó a corroer desde dentro a la sociedad perfecta de guerreros. La victoria llegó, y resultó ser más pesada que cualquier derrota.
Esparta, creada para ser el soldado perfecto, recibió algo para lo que no estaba en absoluto preparada: el poder. Se puso la corona de hegemonía, y esa corona empezó a apretar, rompiendo los huesos del cráneo. Todas las cualidades que los llevaron al triunfo: la crueldad, la rigidez, el desprecio por los términos medios, hicieron que su gobierno fuera insoportable. No sabían gobernar, solo sabían dar órdenes. En lugar de diplomáticos, enviaban gobernadores militares a las ciudades aliadas. En vez de formar alianzas, establecían guarniciones. Intentaban imponer a toda Grecia su ascetismo y disciplina castrense, sin comprender que para el resto del mundo eso no era una virtud, sino una deformidad. Su hegemonía se convirtió en ocupación, y los griegos, a quienes supuestamente liberaron de Atenas, pronto entendieron que solo habían cambiado a un amo por otro, mucho más cruel y primitivo. Los aliados de ayer comenzaron a protestar. Mientras tanto, Persia, su cínico patrocinador, observaba con placer y empezó a financiar en secreto a los nuevos enemigos de Esparta. El lobo, que habían enviado contra el león, ahora se encontraba rodeado por una manada de chacales, alimentados por aquel mismo amo. El veneno que corroía su imperio desde afuera también se filtró por dentro. Las leyes de Licurgo estaban diseñadas para un ambiente estéril y aislado, para una sociedad basada en moneda de hierro y comidas compartidas. Pero la guerra terminó, y al cerrado enclave comenzaron a llegar corrientes de oro persa y lujos de guerra. Lo que durante siglos estuvo prohibido, se volvió realidad. Generales y funcionarios que sirvieron en ciudades conquistadas regresaban a casa con fortunas enteras. Descubrieron el sabor del vino caro, vieron telas de seda, durmieron en camas blandas. El ideal de una sociedad de iguales se quebró y se desmoronó en polvo. Surgieron nuevos ricos que compraban tierras a los conciudadanos empobrecidos. Apareció una desigualdad social monstruosa que Esparta no había conocido en toda su historia. La élite se hundía en la opulencia, rompiendo todas las antiguas prohibiciones, mientras los ciudadanos comunes se empobrecían, perdiendo sus parcelas de tierra y, con ellas, el derecho al voto. La gran maquinaria para fabricar guerreros empezó a oxidarse desde adentro. Sus piezas, hechas del acero ideológico más fuerte, eran corroídas por la codicia humana ordinaria. En ese momento, estalló una bomba demográfica, sembrada bajo los cimientos de Esparta hace cientos de años. Todo su sistema se basaba en una constante depuración. Los bebés eran arrojados desde un acantilado. Los niños morían durante la agogé. Los hombres perecían en guerras interminables. El número de ciudadanos plenos, los espartiatas, se reducía generación tras generación. Y así, se cruzó el punto de no retorno. Al inicio del siglo IV a.C., la cantidad de guerreros que Esparta podía presentar en el campo se había reducido a un nivel catastrófico. Apenas quedaban 1000 hombres para todo un imperio. Ya no era un ejército, era un escuadrón élite de guardaespaldas, tratando de mantener el control sobre todo un mundo. Y el mundo lo sintió. Al norte de Esparta surgió un nuevo depredador, la ciudad de Tebas, un lugar que los espartanos siempre despreciaron. Los tebanos, usando una nueva táctica llamada cuña oblicua, lograron lo que se creía imposible. En la batalla de Leuctra, infligieron a la falange espartana una derrota aplastante. El mito de la invencibilidad se desplomó. Por primera vez en muchos siglos, un ejército enemigo invadió las tierras sagradas de Laconia. Esparta perdió no porque sus guerreros fueran inferiores, perdió porque casi no quedaban. La matemática fue más fuerte que la valentía. La caída de Esparta marcó el inicio del fin para la Grecia clásica. Décadas de guerras internas, donde cada ciudad-estado luchaba contra la otra, agotaron a las polis hasta el límite. Se desangraron. Los campos quedaron quemados, las ciudades en ruinas, y generaciones enteras de hombres yacían bajo la tierra. Grecia se transformó en un páramo desolado, lleno de odio y desconfianza mutua. Y en ese vacío de poder,
En ese silencio que siguió a la larga pelea, surgió una nueva fuerza. Desde el norte, de la Macedonia salvaje y despreciada por los griegos. Su rey, Felipe II, no era solo un bárbaro, era un genio. No vio una gran Hélade ante él, sino un conjunto de ciudades debilitadas y enemistadas, y comenzó a absorberlas, una tras otra, con astucia, sobornos y donde fue necesario, con la fuerza de su nueva e invencible falange macedonia. La debilitada Grecia cayó. El mundo libre de las polis fue conquistado. Y aquí está el acto final de humillación. El hijo de Felipe, Alejandro, inicia su gran campaña hacia el este, contra el imperio persa. Reúne bajo sus estandartes a toda Grecia. Es una expedición conjunta, una venganza panhelénica. Todos se suman. Los atenienses, los tebanos, los corintios. Todos menos una polis. Esparta, en un último arrebato de orgullo impotente, se niega. No se someterán al macedonio. Alejandro ni siquiera la conquistó. Los ignoró. Pero tras su primera gran victoria sobre los persas, hizo un gesto más temible que cualquier espada. Envió a Atenas 300 armaduras persas como trofeos, y ordenó grabar en ellas una inscripción que leyó toda Grecia. Alejandro, hijo de Felipe, y todos los griegos, excepto los lacedemonios. No fue solo una puñalada, fue una sentencia. No los destruyó, los borró de la historia. Les arrebató lo único que les quedaba, su gloria. Convirtió a los guerreros más grandes en un espejismo, en fantasmas del pasado, desconectados del presente. Esparta no fue destruida. Simplemente dejaron de prestarle atención. Se convirtió en un anacronismo viviente, en un museo de sí misma. No se convirtió en ruinas, se volvió un escenario. Después de que Roma absorbió Grecia, caravanas de acomodados romanos comenzaron a llegar a Laconia. No para conquistar, sino para viajar. El aristócrata romano, cansado por el sol, se sentaba en un banco de piedra y pagaba unas monedas para ver el espectáculo. Los descendientes de los espartiatas, hombres de mirada vacía, sacaban a los jóvenes y los azotaban ritualmente junto al altar. Lo que alguna vez fue la prueba más dura de voluntad, el examen para ser llamado hombre, se transformó en una función teatral, en un espectáculo sangriento para conquistadores aburridos. La cultura militar más grande del mundo terminó su camino como un teatro provincial que entretenía turistas. El orgullo se convirtió en mercancía, el sufrimiento en diversión. Fue un final más humillante que cualquier derrota en batalla. Cuando el polvo de los siglos se posó, llegó el momento de hacer un balance. ¿Qué queda de Atenas? El Partenón, la filosofía de Sócrates y Platón, las tragedias de Sófocles, las comedias de Aristófanes, la misma idea de la democracia, que atravesó milenios y moldeó nuestro mundo. ¿Y qué dejó Esparta, su eterno rival y vencedor en aquella terrible guerra? Historias de batallas, los nombres de algunos reyes, un puñado de frases célebres, afiladas como la hoja de una espada. En sus cientos de años de existencia, esta sociedad, creadora de soldados perfectos, no produjo ni un solo gran filósofo, ni un científico, ni un orador o arquitecto. Su legado es el vacío, un vacío lleno solo del eco de gritos de guerra. Dejaron solo el recuerdo de cómo sabían morir, pero no de cómo sabían vivir. Aquí está la clave para responder la pregunta fundamental: ¿por qué perdieron? No lo hicieron en el campo de batalla, perdieron mucho antes, el mismo día en que decidieron que la lanza era más importante que el libro y la disciplina más vital que el pensamiento. Su sistema estatal era perfecto en su especialización limitada. Solo sabía producir un producto, los hoplitas. Pero el mundo estaba cambiando. Surgieron nuevas tácticas, nuevos desafíos, una nueva economía. Y Esparta no podía adaptarse. No contaba con las herramientas necesarias. No tenía diplomáticos para negociar. No había economistas para gestionar un imperio.
tampoco ingenieros que construyeran el futuro. Cuando tu única herramienta es un martillo, cualquier problema parece un clavo. El martillo espartano era fuerte, pero el mundo resultó ser mucho más complejo. Ese desequilibrio fatal, esa apuesta por una sola virtud, fue la razón de su caída. La historia de Esparta no es un relato de valentía, es una advertencia, una lección eterna sobre cómo cualquier extremo lleva a la autodestrucción. Una sociedad que se construye sobre una sola idea, ya sea el poder militar, el fanatismo religioso o la pureza ideológica, inevitablemente se vuelve frágil, pierde la capacidad de adaptarse, se vuelve ciega, se transforma en una espada perfectamente afilada, hermosa en su letalidad, pero que se rompe al primer golpe recibido en un ángulo inesperado. Para sobrevivir y alcanzar la verdadera grandeza, no se necesita solo filo, sino armonía. Esparta lo demostró con su caída. Construyeron un ejército perfecto, pero perdieron el futuro porque olvidaron que el ejército debe proteger a la civilización, no reemplazarla.